Mantenga su Biblia abierta. Vamos a utilizar los dos textos que leímos, ¿verdad? Jeremías 31 y Primera de Tesalonicenses capítulo 1. El mensaje va a estar basado, ¿verdad?, en esos dos textos. ¡Aleluya! Y obviamente queremos seguir, ¿verdad?, hoy con nuestra serie de mensajes sobre el verdadero arrepentimiento. La interrumpimos el domingo pasado, ¿verdad?, por el domingo de resurrección. Pero queremos seguir lo que veníamos hablando hace unos domingos atrás. Queremos seguir hablando sobre este tema, sobre el verdadero arrepentimiento. Y ustedes recordarán que esto es debido a la respuesta, ¿verdad?, que tuvieron aquellos judíos en Hechos capítulo 2, que estaban escuchando a Pedro predicar. Y cuando Pedro los confrontó con la palabra de Dios, ellos le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos, verdad? Y Pedro le dijo, arrepiéntase y bautícense. Y quisimos entonces, ¿verdad?, hablar sobre qué es el verdadero arrepentimiento. Porque escuchamos ese texto de Pedro que se arrepientan y casi siempre pues, hablamos de arrepentimiento y pues, hablamos de pedir perdón, ¿verdad? De ir donde Dios, ¿verdad?, y reconocer nuestros pecados, pero queríamos profundizar cuál es el verdadero arrepentimiento. Porque puede haber un falso arrepentimiento. Y eso es lo que hemos estado viendo hace varios domingos. Así que permítame recordarle, ¿verdad?, brevemente, bien breve lo que hemos hablado hasta ahora, ¿verdad? En nuestro primer mensaje sobre este tema hablamos que el verdadero arrepentimiento es una gracia salvadora que proviene de Dios. Es Dios el único que puede dar un verdadero arrepentimiento. ¿Verdad? El profeta Jonás en el Antiguo Testamento, en el profeta Jonás dice, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Así que es Dios quien en su gran misericordia nos da arrepentimiento y fe. Y esto yo sé que ustedes quizás lo han escuchado varias veces, pero mire, esto es bien importante cuando lo llevamos a la cruz. Porque cada vez que pensamos en la cruz, pensamos simplemente en que Cristo murió por nuestros pecados. Pero sí, Cristo murió por nuestros pecados, pero no solamente eso, sino que en la cruz Él compró para nosotros arrepentimiento y fe. Es por la cruz que tú y yo tenemos acceso, libre acceso al arrepentimiento y a la fe. Gracias, Señor. Y en nuestro segundo mensaje hablamos que el verdadero arrepentimiento es cuando podemos ver el pecado como Dios lo ve. Y eso nos va a llevar a entender lo grave del pecado y cómo el pecado nos aleja de Dios. Eso hablamos en el segundo mensaje. Y dijimos que si entendemos eso, ese verdadero arrepentimiento nos va a ayudar a comprender, a entender la misericordia de Dios en Cristo. Es la única forma de entenderlo. El verdadero arrepentimiento nos lleva a Cristo como hizo con Pedro. ¿Recuerdan, verdad, la historia que hicimos entre Pedro y Judas? El verdadero arrepentimiento nos lleva a Cristo, a diferencia del dolor de la culpa que hizo que Judas se quitara la vida. Pero, ¿qué vamos a ver en el día de hoy? ¿Qué quiero que vean conmigo en el día de hoy? Miren, lo que quiero que veamos, ¿verdad?, sobre el verdadero arrepentimiento es que el verdadero arrepentimiento no solamente produce dolor porque hemos pecado contra Dios. Eso ya lo hablamos. El verdadero arrepentimiento produce dolor porque hemos reconocido que hemos pecado contra Dios. Y no queremos pecar contra Dios. Pero no solamente produce eso, sino que ese dolor nos debe llevar a odiar el pecado y a apartarnos de él. ¿Entiende el punto? No solamente es un dolor porque hemos pecado contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, contra nuestro Salvador, sino que nos tiene que llevar a apartarnos del pecado, a odiar al pecado. Debemos aborrecer el pecado. El verdadero arrepentimiento nos va a llevar a aborrecer el pecado.
Y si volvemos al texto que hemos estado utilizando, ¿verdad? Los primeros mensajes del arrepentimiento, que era 2 de Corintios capítulo 7 del 9 al 11, podemos ver algo interesante en las palabras de Pablo. Y ya, si usted recuerda, hablamos que Pablo hace dos distinciones en 2 de Corintios sobre dos dolores que provoca el pecado. Está el dolor según Dios, que nos lleva al arrepentimiento, pero está también el dolor que según el mundo, ¿verdad? Que es una culpa. Sí, sentimos culpa porque hicimos algo mal, pero no vamos donde Cristo a arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Entienden el punto? Y obviamente con la historia de Pedro y Judas, ¿verdad? Fuimos bien claros en ese punto. Ahora, vimos en 2 de Corintios que Pablo se gozaba por eso. Pablo se gozaba porque ellos habían sido entristecidos por Dios. Pero en el verso 11, él da una lista de cosas que los miembros de la iglesia de Corintio hicieron. Una lista de cosas que fueron provocadas por el arrepentimiento, por el dolor que Dios produjo en ellos. Y si miramos el texto en el verso 11 específicamente, dice el texto: tan solo miren, estoy usando la Nueva Traducción Viviente por si encuentran una diferencia. Dice, tan solo miren, dice Pablo, lo que produjo en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Y mira lo que dice Pablo, lo que produjo: tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación. Ustedes ven lo que Pablo está queriendo decir. El arrepentimiento no simplemente los llevó a decir: Señor, he pecado, perdóname, límpiame. No solamente eso, sino que ahora, después de ellos pedir perdón, los llevó a sentir esa ansiedad por limpiarse, esa indignación, esa preocupación por el pecado que habían cometido. Sigue diciendo Pablo, tal deseo de verme, porque había un conflicto con Pablo por una situación que había pasado. Y ellos tuvieron que arrepentirse de lo que habían hablado de Pablo, de lo que estaba pasando con Pablo, y ahora querían verlo. ¿Por qué? Porque estaban arrepentidos de lo que habían hecho contra él. Ven lo que hace el arrepentimiento. No es simplemente pedir perdón. Cambia nuestra forma de ver las cosas. Incluso en conflictos con otra persona, cuando hay un verdadero arrepentimiento, yo quiero ver a esa persona. Sigue diciendo Pablo, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Wow. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. ¿Ven que el arrepentimiento es algo más? Hicieron todo lo necesario para corregir la situación. Porque odiaron lo que ocurrió, odiaron el pecado. Ellos aborrecieron la forma en que ellos se comportaron con Pablo. Y eso los llevó a eso. No solo les dolió lo que estaba sucediendo con Pablo, sino que se indignaron, estaban dispuestos a castigar, estaban dispuestos a disciplinar a aquellos que habían pecado contra el apóstol Pablo. Eso es lo que pasa cuando realmente odiamos el pecado. No queremos saber nada con él. Porque eso es lo que hace el verdadero arrepentimiento, hermano. Cuando realmente podemos ver el pecado como Dios lo ve, nuestros sentimientos hacia el pecado no serán los mismos, no van a ser igual. Por eso alguien una vez dijo que el arrepentimiento es aborrecer lo que antes amábamos y amar ahora lo que antes aborrecíamos. ¿Entienden el punto? Antes amábamos el pecado, ahora lo aborrecemos. Antes aborrecíamos a Dios y ahora lo amamos. Ahora queremos estar con Él. Por eso es que la Biblia enseña ese texto tan conocido en la iglesia en Santiago 4:4, que la amistad con el mundo nos vuelve enemigos de Dios.
Nos vuelve enemigos de Dios. Y mire, si estudiamos más a fondo la palabra ahí que se traduce como amistad, la palabra que utiliza Santiago, podemos ver que esta palabra, mire cómo se usaba. Se usaba para describir una relación de afecto, confianza y lealtad mutua entre personas que comparten intereses y valores comunes. Yo no sé si usted entendió. Se lo voy a leer con el significado de la palabra. Santiago lo que dijo fue, mire, el que tiene una relación de afecto, confianza y lealtad mutua con el mundo y comparte intereses con el mundo y valores comunes con el mundo, es enemigo de Dios. Pero se supone que si verdaderamente yo me he arrepentido y estoy en Cristo, esa relación de afecto, esa relación de confianza y lealtad ya no puede ser con el mundo ni puede ser con nada de lo que Él ofrece. Odiamos el pecado. Por eso es que ese amor por Dios me debe llevar a odiar el pecado, a aborrecer al pecado. Porque la pregunta es, ¿cómo vamos a amar esas prácticas pecaminosas que nos alejan de nuestro amado? ¿Cómo vamos a amar eso? ¿Usted amaría a alguien que lo aleje de sus hijos? Eso no tiene sentido. Que a veces queremos descansar de ellos, otra cosa. Cuando eran chiquitos. Es otra cosa. Pero aún diciendo esas palabras, usted sabe que tan pronto sus hijos están en otro lado, usted está loco por verlos otra vez. Nadie, ningún padre toleraría, ningún padre aguantaría que alguien los separe de sus hijos. Eso es amor. Y todo lo que quiera separarlo de sus hijos, ese padre va a pelear con uñas y dientes para que eso no logre lo que quiera hacer, que es separarlo de sus hijos. Así mismo, cuando amamos a Dios, cuando nos hemos arrepentido de verdad, queremos pelear contra ese pecado que nos quiere alejar de Dios. Queremos odiarlo. Hermano, mientras yo hacía este mensaje, yo pensaba que esto es uno de los problemas que están viviendo las iglesias hoy en día. Y mire, providencialmente, mientras durante la semana, ¿verdad?, uno va confeccionando el mensaje. El día de ayer, y esto no estaba, ¿verdad?, en el mensaje, Jacqueline le dice a mi nena, le dice, dile a tu papá lo que te pasó orando, ¿verdad? Y Yailin me dice, no, estaba orando y Dios puso en su corazón que la iglesia a nivel mundial, lo que estaba afectando a la iglesia era falta de compromiso. Pero entienda bien, cuando ella dijo eso, lo primero que yo hice fue, ¡y a rayo! Yo soy el primero. Sí. Yo he tratado de aprender eso. Déjame aplicarme primero esto a mí, a ver cómo me afecta. Falta de compromiso. Y mientras yo reflexionaba en lo que ella dijo y reflexionaba en mi falta de compromiso, yo ¿verdad?, pensaba y decía, esto es un problema del corazón. Es un problema del corazón, es un problema de sentimientos, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Odiar al pecado, amar a Dios es un problema de sentimientos. Como dijo Jesús, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Allí va a estar tu corazón. Ahora, la pregunta es, ¿a qué le estás dando más valor? ¿Qué tiene el primado en tu vida? ¿Qué está primero en tu vida? ¿Qué le estás dando más valor? Te pregunto, ¿tiene valor para ti tu tiempo de oración con Dios? Que no le interrumpes por nada. Este tiempo es el tiempo de oración. ¿Tiene valor ese tiempo de oración para ti? ¿Tiene valor para ti el tiempo de la lectura de la palabra? ¿Valoras ese tiempo? ¿Tiene valor para ti el congregarte?
No sentarte aquí, el venir y disfrutar con tus hermanos y verlos. Porque si hay otras cosas que tienen más valor que las cosas de Dios, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Porque posiblemente estás poniendo el corazón en el lugar equivocado. Por eso es la falta de compromiso. Sí, cuando yo evalué mi vida y lo que me dio Yailin, yo decía, wow, Dios mío, perdóname porque tantas cosas más que puedo hacer y realmente no las he hecho. Todavía necesito más compromiso. Y yo me daba cuenta que era un problema del corazón, era un problema de sentimientos. ¿Dónde está tu corazón? ¿Por qué es tan importante lo que venimos hablando? De que debemos odiar nuestro pecado. Y que nuestro amor sea solo para Cristo. ¿Por qué es tan importante que nuestro corazón esté centrado en eso? Porque solo aquel que realmente odia su pecado, escucha bien, solo aquel que aborrece su pecado y lo odia es capaz de abandonarlo y volverse a Dios. Usted sabe que siempre se predica de arrepentimiento, de volvernos a Dios, de abandonar el pecado. Y uno dice, pero ¿cómo lo hago? Pues mire, la receta es fácil. Usted quiere abandonar el pecado, tiene que odiarlo. Tiene que dejar de amarlo, tiene que dejar de alimentarlo, tiene que dejar de sobarlo y acariciarlo. Qué lindo este pecadito, me encanta. Sí, tiene que perderle el amor. Porque si no, nunca lo va a abandonar. Por eso vi muchas veces, lo repiten mucho en Facebook, hay un meme de un predicador que él decía que el verdadero arrepentimiento no es cuando lloras, es cuando cambias. Es cuando cambias. Ahora, en el libro de Jeremías, ¿verdad? Que ahorita leímos el libro de Jeremías, tenemos una ilustración, ¿verdad? Podemos ver cómo Dios levanta a este profeta para confrontar al pueblo con su pecado y llamarlos al arrepentimiento. Y tenemos una ilustración de lo que les estoy hablando, de odiar el pecado, de volverse a Dios. Pero el problema era que el pueblo no se quería arrepentir. Esa es la realidad, no se querían arrepentir. Aun cuando Dios los acusaba por sus pecados, ellos preferían mantenerse en sus pecados. Y si vamos a Jeremías capítulo 2:20, Jeremías capítulo 2:20, mira lo que le dice Dios al pueblo de Israel. Dice, hace tiempo rompí el yugo que te oprimía y arranqué las cadenas de tu esclavitud. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, ¿verdad? Pero aún así dijiste, le dice Dios a ellos, no te serviré. Pues bien, repito, estoy usando una traducción viviente por si ven una diferencia. Es la que voy a usar durante todo el sermón. No te serviré. Y le dice Dios, sobre cada colina y debajo de todo árbol frondoso te has prostituido, inclinándote ante ídolos. Si usted va al Antiguo Testamento, todo el tiempo Dios está acusando de prostitución al pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque Israel, en vez de ir a Dios, que era su verdadero amado, se iba con cualquier amante como pueblo, con cualquier Dios. Aún con lo misericordioso y lo bueno que Dios había sido, ellos insistían en sus pecados, hermanos. Preferían seguir a sus ídolos antes de seguir a aquel que los había librado de Egipto, a aquel que los había salvado, que le había quitado el yugo, las cadenas de Egipto. No es lo mismo que Dios hace con nosotros cuando nos saca del mundo, cuando nos saca de Egipto. Es la misma metáfora. Y quizás nosotros pensamos, pero es que yo no tengo ídolos. Yo no tengo el problema que tiene el pueblo de Israel. Yo no soy un idólatra. Yo no tengo una estatua en mi casa. Yo no tengo un Baal en mi casa. Sí, pero la realidad es que todo aquello que pones primero que a Dios se convierte en un ídolo. El problema es que ya no tenemos las figuras de yeso, ¿verdad? Ya no tenemos las estatuas, pero las tenemos en el corazón, los ídolos.
cosas que ponemos primero que a Dios. Pero miren por qué el pueblo no se quería arrepentir. En el verso 23 de ese capítulo 2, Dios le dice, tú dices, acuérdense, Dios lo está acusando de pecado, de su pecado. Y Dios le dice ahora, tú dices, esto no es cierto. Mira lo que decía el pueblo de Israel, esto no es cierto. No he rendido culto a las imágenes de Baal. Dios, tú estás mintiendo. Tú me estás acusando de algo que no es real. Wow. ¿Usted sabe lo que es decirle a Dios eso? Dios, tú eres un mentiroso. Mira a dónde llegaba la hipocresía de esta gente, a dónde llegaba su pecado, a dónde llegaba ese desamor por Dios, esa falta de amor por Dios. Que estaban dispuestos a llamar a Dios mentiroso. Mire, cuando Dios nos confronta con nuestro pecado y nosotros no queremos reconocer el problema que tenemos, estamos llamando a Dios mentiroso. Estamos diciéndole a Dios, tú no tienes la verdad, tú no sabes la verdad, yo soy el que sé, Dios, déjame vivir mi vida a mí porque yo soy el que sé vivirla. Tú no sabes nada. Y si de eso sé, lo sé yo. Porque muchas veces esas fueron mis palabras. Entonces Dios le dice, pero ¿cómo puedes decir semejante cosa? Le dice Dios en el texto. Ve y mira lo que hay en cualquier valle de la tierra. Dios le dice, reconoce los espantosos pecados que has cometido. Y Dios le dice, eres como una camella inquieta buscando un macho con desesperación. Vuelve y trata el tema de la prostitución. Porque se iban con el primer Dios que encontraban, con el primer ídolo que encontraban. Y no es así que ocurre con nuestro corazón. Queremos orar y si aparece un buen programa, un programita está bueno. Déjame verlo, ¿verdad? No está mal. 40 minutitos después oro. Si a usted no le pasa, está bien, a mí me pasa. Voy a leer la Biblia y de repente me acuerdo que no sé, espérate, puedo hacer esto y después leo la Biblia. Sí, a mí me pasa. Déjame dormir un ratito. Nuestro corazón está constantemente buscando otros ídolos. Ellos no querían reconocer sus pecados, ellos pensaban que todo estaba bien, ellos pensaban que todo andaba bien porque amaban sus pecados, deseaban sus pecados y todo está bien. ¿Cómo no va a estar bien si yo estoy con quien amo? ¿Verdad que sí? Estoy con lo que amo, no puede estar nada mal. Por eso recordé este texto. Juan capítulo 3, ustedes saben que Jesús en Juan capítulo 3 está hablando del nuevo nacimiento. Y Jesús está hablando, ¿verdad? Que el Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento y que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, lo que es nacido de la carne, carne es. Él le está hablando a Nicodemo. Y en el verso 19 de ese capítulo 3 que Jesús está hablando, ¿verdad? Tiene esta conversación con Nicodemo. Jesús dice, y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso, pero eso es lo hermoso del verdadero arrepentimiento, hermano. Eso es lo hermoso del verdadero arrepentimiento, porque cuando nos arrepentimos y venimos a Cristo, nuestro corazón puede ser transformado. Cristo es el único que puede cambiar ese deseo. Eso es lo hermoso del arrepentimiento. Hay salida para el problema del corazón. Dice la Biblia que he aquí todas las cosas son hechas ¿qué? Son hechas nuevas. Ese es el poder de la cruz. Por eso cantábamos perdóname. ¿Por qué? Porque cuando nos arrepentimos de corazón es que podemos experimentar el poder de la cruz y somos transformados por Cristo. Y ya nuestro corazón no ama el pecado, sino que lo aborrece. Amén. Y lo que leímos de Jeremías capítulo 2, usted lo va a ver a lo largo del libro de Jeremías. Jeremías acusando.
y el pueblo no se quiere arrepentir. Pero entonces llegamos al capítulo 31, que fue el que leímos cuando comenzamos el culto, un capítulo que a mí me encanta, me fascina. Pero para entender el capítulo 31, déjeme rápidamente hablarle del 30. Cuando usted va al 30, Dios está haciendo una promesa de salvación. Está prometiendo que su enojo no va a durar para siempre. Dios les dice que los va a disciplinar, pero que los va a hacer con justicia. Y si usted va al Antiguo Testamento, usted va a ver varias de estas promesas en Jeremías, en Ezequiel, cómo Dios promete que va a haber un nuevo pacto. Y bajo ese nuevo pacto, Dios va a restaurar al hombre caído. Y una de las cosas, si usted lee esos textos que se repite constantemente, es que Dios nos va a dar un nuevo corazón. ¿Ve que el problema está en el corazón? El problema está en el corazón. Y mire lo que dice el capítulo 30, 12 y 13 de Jeremías. Esto dice el Señor. Mira cómo le dice Jeremías al pueblo de Israel. Tu lesión es incurable, ¿verdad? Por culpa del pecado de ellos. Tu herida terrible. Sigue diciendo Dios, no hay nadie que te ayude ni que vende tu herida. Ningún medicamento puede curarte. Sí, Dios cuando va a trabajar con alguien le da el verdadero diagnóstico. Dios no va con paños tibios. Tú estás bien, pero no. Calixto, tú estás mal. Tú estás mal. Y después en el verso 14 le dice, todos tus amantes, tus aliados te han abandonado y ya no se interesan por ti. ¿Se acuerdan que lo acusaba de prostitución? Y ahora todos esos Baales, todos esos dioses, todos esos ídolos, todos esos pueblos que Israel recurrió a ellos para tratar de librarse del juicio de Dios, los abandonaron. Porque eso es lo que hace el pecado. El pecado te queda solo. El pecado no viene a ayudarte, lo que viene es a destruirte. Y dice Dios, te he herido cruelmente como si fuera tu enemigo, pues tus pecados son muchos y tu culpa es grande. Y si se acuerdan de los otros mensajes, hablamos que Dios hiere para sanar. Sí, el arrepentimiento es Dios hiriendo, Dios confrontando con el pecado, pero es para provocar que vayamos a Él. Por eso miren lo que le dice en el verso 17. Dios le dice, te devolveré la salud y sanaré tus heridas, dice el Señor. Yo creo que usted no entendió esa palabra. No lo dijo Jeremías, lo dijo el Señor. Dice Dios, aunque te llamen desechada, es decir, Jerusalén, de quien nadie se interesa. Nadie se interesa por ti como Dios. Nadie se interesa por ti como Dios. Nadie se interesa por ti como Dios. Nadie. Como les dije claramente, Él nos va a herir por nuestros pecados, pero con un fin, con un propósito, arrepentimiento, para que podamos ver el pecado como Él lo ve, para que podamos odiar el pecado como Él lo odia. Ese es el fin, que odiemos el pecado como Él lo odia. Por eso ese famoso texto de Isaías 53 que habla de Cristo, del verso 3 al 5, mira lo que dice ese texto. Fue despreciado, mira lo que habla de Cristo, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó, dice el verso 4. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. O sea, Él decía, nosotros pensamos que Dios lo estaba castigando. No, era por nuestras debilidades, por nuestros pecados. Él fue castigado por nosotros. ¿Y sabe lo que dice el verso 5? Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos
ser sanados. El poder de la cruz. Hermano, aquí no cantamos por cantar. Tenga en cuenta que las alabanzas que se cantan aquí son teológicas, tienen que ver con la Biblia y tienen que ver con lo que se predica. Porque también tenemos que aprender a cantar racionando lo que estamos cantando. El arrepentimiento verdadero nos lleva a Cristo y nos sana. Por eso es que le decía que me encanta el capítulo 31 de Jeremías que ahorita leyó la hermana Fátima. Porque aquí Dios declara, hermanos, cuál va a ser la reacción de su pueblo cuando Él cumpla su promesa de restauración. Y si ustedes escucharon bien el texto, ¿verdad? Lo voy a leer en otra versión, pero si escucharon bien el texto, el verso 18 y 19 dice Dios: oí a Israel decir, me disciplinaste severamente, como a un becerro que necesita ser entrenado para el yugo. Hazme volver a ti y restáurame, porque solo tú eres el Señor mi Dios. Sigue diciendo el pueblo, me aparté de Dios, pero después tuve remordimiento, como dice la Reina Valera, arrepentimiento. Me di golpes por haber sido tan estúpido, dice el texto. Estaba profundamente avergonzado por todo lo que hice los días de mi juventud. Miren lo que provocó el arrepentimiento. No es simplemente Dios, perdóname, pequé contra ti. Oh Dios, te llevé a la cruz. No. Me siento avergonzado. Estoy profundamente avergonzado. Estoy profundamente arrepentido. No quiero volver allá. No quiero volver allá. Por eso la petición de este pueblo es: hazme volver a ti y restáurame. Dios, hazme volver a ti y restáurame. El arrepentimiento lo llevó a reconocer que no hay mejor lugar que estar cerca de Dios. Por eso es que odiamos. Mire, cuando usted ve el pecado como Dios lo ve, cuando usted odia el pecado, usted no hay mejor lugar que estar en Dios, porque en Dios no hay pecado. En Dios no hay maldad, en Dios no hay dolor, en Dios no hay nada sucio. Todo es limpio, todo es verdadero, todo es santo, todo es perfecto. ¿Cómo no voy a querer estar cerca de Dios? No hay mejor lugar que estar en una correcta relación con Dios. Y eso solamente es por medio de Cristo. Mire cómo ellos dijeron, me di golpes. Me di golpe, y no está hablando de golpearse, ¿verdad? Como hacían personas que se daban con látigos así. Usted ha visto esas películas que se dan con látigos como si estuvieran pasando penitencia. No estamos hablando de eso. No rompa ese puño en su casa, hermano, cuando se arrepienta. No estamos hablando de eso. Es una actitud de remordimiento por lo que habían hecho. Es una actitud de arrepentimiento. Ellos llegaron a odiar las acciones que los separaron de Dios. Por eso es que querían volver a Él. No fue lo que nos pasó a nosotros, los que estábamos sin Cristo. Cuando chocamos con Cristo, no comenzó ese deseo de ir a Él. Ese deseo de saber más de Él, ese deseo de estar con Él, ese deseo de pasar tiempo con Él. Por eso a mí, ¿verdad? Y esto es manera de educarnos un poco. A veces yo escucho personas que hablan y lo más que resaltan es su antigua vida pecaminosa. Hablan más de las cosas malas que hacían que de Cristo. Y usted escucha sus predicaciones y las predicaciones son: yo hacía esto, yo hacía lo otro, yo era bien peligroso, yo era bien malo. Por eso es que el centro de la predicación no es testimonio, no es un testimonio. El centro de la predicación es la palabra de Dios, es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Por eso yo les dije que hay varias promesas en el Antiguo Testamento sobre el nuevo pacto, y en Ezequiel ocurre también.
Y Dios les dice en el verso 31 del capítulo 36, les dice, entonces, bajo el nuevo pacto, que ya ustedes saben que bajo el nuevo pacto es Cristo. ¿Estamos claros en eso? Nuevo Testamento. Ok. Entonces recordarán los pecados que cometieron en el pasado y se avergonzarán de ustedes mismos por todas las cosas detestables que hicieron. Ese es el verdadero arrepentimiento. Por eso es que yo no puedo escuchar una predicación que hable 40 minutos de las cosas malas que hicieron. No me interesa. Yo quiero escuchar qué hizo Cristo. Cómo Cristo cambió a esa persona. Eso es lo que yo quiero escuchar. ¿Cómo vamos a exaltar lo que nos separó de Dios? Según el texto, debería avergonzarnos nuestra antigua vida para que así cada día podamos ir a Cristo y vivir en dependencia de Él y no de nuestras propias fuerzas, porque estamos avergonzados de nuestra antigua vida y no queremos pecar más. Odiamos el pecado. Por eso, escuche bien, si de verdad tú quieres cambiar y quieres ir a Cristo, por eso es que cuando odiamos nuestro pecado, es que verdaderamente cambiamos de dirección hacia Dios. En el primer mensaje yo les dije que arrepentimiento es metanoia, es un cambio de mente, esa es la palabra en griego, pero es un cambio de dirección. Pero ese cambio de dirección realmente ocurre cuando yo odio lo que está en la otra dirección. ¿Entienden el punto? Pasa con la comida, ¿verdad? Si lo que está acá es costilla, ¿verdad? Acá lo que es lechuga nada más y tomate. La primera inclinación es para acá, ¿verdad? Pero cuando el médico te dice una costilla más y te vas, ahí comienzo a odiar esa comida, ¿verdad? Como que no, tacho. Hay un chiste de eso. La gente cambia cuando llega el momento de la verdad. Porque el deseo de vivir es más fuerte que ese deseo, ¿verdad que sí? Así pasa con el pecado. Mi deseo de vivir es más fuerte que el deseo por el pecado. Así tiene que pasar. Yo quiero vivir para Cristo. Yo quiero vivir para Cristo. Por eso está ligado al arrepentimiento volvernos a Dios. Por eso en el texto de 1 Tesalonicenses capítulo 1 que leímos, ¿verdad? Que leyó Marta, vemos a un Pablo dando gracias a Dios por esta iglesia. Incluso Pablo escribe en el verso 4 que él sabe que Dios los ama y que los ha elegido para que sean su pueblo. Él les llevó el evangelio y el Espíritu dio testimonio que la predicación de Pablo era verdad. El Espíritu dio testimonio que era verdad lo que él hablaba. Tanto así que ellos recibieron el mensaje de Pablo con alegría. Lo recibieron con alegría. Recibieron con alegría un mensaje que los acusaba de que eran culpables de pecado. Sí, porque ese era el evangelio de Pablo. Pablo les hablaba de su pecado. Pablo los confrontaba con su pecado. Y ellos lo recibieron con alegría. Porque el mismo Dios que inspiró a Jeremías es el mismo Dios que inspiró a Pablo. Por eso, cuidado cuando usted escucha profetas por ahí. Tiene que estar conforme a la Escritura. Tiene que hablar conforme a la Escritura. ¿Y cómo sabemos que Pablo estaba en la misma línea de Jeremías? ¿Cómo sabemos que Pablo fue inspirado por el mismo Dios que inspiró a Jeremías y que no solamente le habló del amor de Cristo, sino que también les habló de sus pecados y de las cosas que tenían que abandonar? Porque cuando Pablo los está alabando por su fe, una de las cosas que Pablo reconoce de esta iglesia en el verso 9 dice: pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. ¿No es el mismo mensaje de Jeremías? Dejen sus ídolos y vengan a mí, dice el Señor.
Por eso el verdadero llamado al arrepentimiento es un llamado a abandonar nuestra vida de pecado y volvernos a Dios. Pero ¿cómo abandonar nuestra vida de pecado? Odiando esa vida, aborreciendo esa vida, dándonos cuenta que esa vida nos aleja de Dios y lo que hace es destruirnos. Nosotros podemos pensar que estamos lo mejor del mundo. No, no, el pecado te va a destruir. Él no va a jugar contigo. Él te va a destruir. Así que permítame terminar con estas palabras. Yo creo que hemos visto ya que el verdadero arrepentimiento no es solo un dolor porque hemos pecado contra Dios, sino que también nos debe llevar a odiar ese pecado que nos aleja de Dios. Por eso les dije varias veces que el problema es el corazón. El problema es con el corazón. Nuestra relación con Dios se basa en el amor. Se basa en el amor y ya está claro, hermanos, por la palabra que Dios fue quien nos amó primero. Dios nos amó primero porque cuando Él murió por ti, por mí en la cruz, tú y yo no habíamos nacido y aún no habíamos cometido todos los pecados que ibas a cometer y como quiera, Dios murió por ti, por mí en la cruz del Calvario. Él nos amó primero. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto lo amamos nosotros a Él? ¿Correspondemos nosotros ese amor? ¿Entendemos nosotros ese amor? Mire, Jesús dijo que la ley se resume en 2 mandamientos. Y uno de ellos es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y aunque nadie puede cumplir ese mandamiento perfectamente, sí lo podemos cumplir sinceramente. Sí lo podemos cumplir sinceramente. Amar a Dios no significa que vamos a dejar de pecar, pero sí que deseamos dejar de pecar. Es un cambio del corazón. Es un cambio del corazón. Significa odiar aquello que nos separa de Dios y como ahora odio el pecado, ahora voy a cuidarme de no pecar contra Él. Por eso, como decía un profesor que tuve en la universidad, el pecado ya no se maquina, sino que se vuelve un accidente en el cristiano. Si todavía estamos maquinando pecados, cuidado. Sí, vamos a pecar, pero se vuelve un accidente. Usted no sale, ¿verdad? Cuando los que han chocado un carro, yo he sido uno. Yo no salí ese día. El primer carro que vea me lo voy a tirar encima y le voy a dar. ¿Verdad que no? Así se vuelve el pecado en aquel que está en Cristo, un accidente. Ya no maquinamos el pecado. ¿Sabe por qué? Porque cuando viene la tentación del pecado, rápido nos recuerda: ese pecado me alejó de mi Salvador. Ese pecado me aleja de mi Salvador. Y busqué una forma de terminar y no encontré otra forma mejor que terminar con la palabra de Dios. Primera de Juan 2, 15, 17. Termino con esto. No amen este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has hablado en este día, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque no solamente en tu palabra nos llamas al arrepentimiento y nos dices que debemos abandonar nuestro pecado y venir a ti, Jesucristo, sino que en tu palabra nos enseñas cómo podemos volvernos a ti. Y es aborreciendo nuestro pecado. Es odiando aquello que te llevó a la cruz del Calvario. Es la única forma, Señor. Si nuestro corazón sigue amando
esa vida pecaminosa, Dios mío, nunca te vamos a honrar como debemos honrarte, nunca te vamos a buscar como de verdad debemos buscarte, Señor. Pero gracias por tu palabra, porque no nos has dejado sin conocimiento, no nos has dejado desnudos ante la realidad de que somos pecadores, no nos has dicho, aborrece tu pecado y ven a mí. Es la única forma, Señor, de ir a ti y de confiar en ti, Señor. Ver lo sucio y lo feo del pecado y empezar a ver lo hermoso y lo maravilloso que eres tú, Jesucristo. Por eso es que somos transformados día a día, mirando tu rostro, mirándote a ti, Jesucristo. Solamente en ti. Gracias, Señor Jesús. Siempre abrimos el altar.